Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, todas las que están conectadas con nosotros a través de Cubanet y también a través de las redes sociales de la abogada Laura Jiménez, a quien le doy las gracias una vez más por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Laura? ¿Me escuchas? Hola Maite, muy bien, todo bien. Te escucho perfectamente. Laura, quiero conversar contigo. Hay muchísima preocupación porque hay inmigrantes que ingresaron a los Estados Unidos usando la muy comentada. Yo recuerdo que desde 2023 fue una de las siglas que más se comentaron en las redes sociales, que es CBP One, utilizando esa aplicación CBP One, que la administración Biden pues, puso a disposición de los inmigrantes para darles permisos temporales de 2 años de parol, y esas personas que entraron a través de CBP One han recibido notificaciones de que deben abandonar el país de manera inmediata. Esto es una orden de la administración Trump y afectaría a unas 900.000 personas que llegaron al país desde enero de 2023. Laura, ¿qué opciones legales tienen los afectados para evitar la deportación? Yo creo que es lo más importante que les interesa a las personas que nos están viendo en este momento. Maite, me voy a conectar por otro dispositivo Perfecto. En lo que la porque abogada estoy se conecta. Excelente. teniendo Esperamos problemas entonces que de te conectes por conexión, no otro me van a dispositivo. escuchar bien. Yo voy a estar esperando entonces porque la abogada Laura Jiménez va a estar respondiendo sus preguntas. Vamos a estar respondiendo preguntas en vivo. Yo les decía que las personas que entraron al país a través de la aplicación CBP One pues han recibido notificaciones de que deben abandonar el país de manera inmediata. Esta medida no solo impacta a los usuarios de CBP One, también sabemos que impacta a otros usuarios de programas o beneficiarios de programas de parol como United for Ukraine, que afecta a 200.000 ucranianos. También afecta al Operationalized Welcome, que son unos 75.000 afganos, y también al programa para los cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, que son unas 500.000, un poco más de 500.000 personas que van a estar viéndose o se han visto afectadas ya desde el pasado 25 de marzo de este año. Laura, de nuevo con nosotros, gracias por estar ahí. Nuevamente te preguntaba qué opciones legales tienen las personas que están afectadas, impactadas de manera directa con esta decisión de la administración Trump para evitar la deportación. ¿Qué se puede hacer? Bueno, primero que todo, Maite, las personas que entraron utilizando la aplicación de CBP1 y que obtuvieron un parol después de ser procesados en la frontera, pues deben haber presentado un asilo, ya sea que ya lo presentaron y está pendiente de ser escuchado, o si tienen un proceso en la corte abierto, espero que lo hayan presentado antes del año. De lo contrario, tienen que presentarlo lo antes posible. ¿Por qué? Y lo he dicho muchas veces con anterioridad. Toda persona que entra por frontera entra para pedir protección. Y una de esas formas de protección es el asilo. Sobre todo porque cuando se presentan en frontera, una de las preguntas que le hacen es si tienen miedo de regresar a su país. Y esa es la razón por la que los dejan entrar y les dan un parol. Ahora bien, si la persona no ha presentado todavía esa aplicación de asilo, si ya sea que tenga un procedimiento en la corte abierto o no, pues debe preocuparse por vigilar esa fecha de corte, por darle seguimiento y por presentar ese asilo, ya sea con UCIS o con la corte lo antes posible. Yo no creo, Maite, que las personas que entraron de esta manera vayan a ser deportadas. Yo pienso que van a tener un recurso para poder ser escuchados y yo confío en que la administración va a respetar esto. Yo pienso que lo que deben hacer es prepararse adecuadamente y estar conscientes de que la razón por la cual los dejaron entrar no fue para aplicar la residencia o para que trabajaran simplemente por el tiempo del parol, sino para que sometieran esa aplicación solicitando la protección de los Estados Unidos. Laura, tenemos varias preguntas y vamos a responder caso por caso. La abogada amablemente llega aquí a Cubanet a responder sus preguntas. Quédense ahí, por favor. Les pido también que compartan esta transmisión porque hay muchas personas que tienen dudas y queremos de verdad, de todo corazón, aclarar esas dudas. Hay una demanda legal presentada, Laura, referente al parol,
que, según tengo entendido, este jueves va a tener algún tipo de determinación. Se esperaba que ayer, día 7, yo estuve el día entero, tú también estuviste desde que amaneció buscando información, estuviste pendiente de esa corte, de esa audiencia, pero ayer no se decidió. Se espera que el día jueves 10 pues haya una determinación respecto al parol para los cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses. Así es. Pues el día de ayer hubo una audiencia, Maite. De hecho, eran dos audiencias las que estaban fijadas para esta semana. Una fue para el día 7 de abril y la otra es para el día 10 de abril. La audiencia del día 7 de abril fue como una audiencia de estatus para ver las mociones que estaban pendientes y las fechas límites en las que las partes tenían designadas presentar sus correspondientes mociones o argumentos legales. La audiencia del día 10 va a ser probablemente para decidir, dentro de las 3 mociones que están fijadas para ser escuchadas, una moción que presentaron los demandantes solicitando el paro temporal de la ejecución de la notificación de terminación del paro humanitario. Generalmente estas son solicitudes que se presentan cuando hay un litigio de este tipo, donde se está esperando o donde se está argumentando que la aplicación de la ley no es la correcta, y se espera que la Corte tome una decisión final sobre esos argumentos, y mientras tanto se pide que temporalmente se pare la ejecución de esa ley hasta tanto ese litigio no se resuelva en su totalidad. Vamos a ver qué pasa el día 10. Yo le estoy dando seguimiento directo en el calendario de la Corte de este caso, y en cuanto entre una orden, una decisión al respecto, pues obviamente los vamos a mantener informados. Gracias, Laura. De verdad que te agradezco muchísimo siempre que estés dispuesta a responder las interrogantes de nuestra audiencia. ¿Te parece si pasamos ya a responder las preguntas que tenemos en línea? Por supuesto. Bueno, gracias a todos los que están conectados. Les reitero, por favor, compartan. Es importante aclarar las dudas porque siempre lo decimos, la información y estar preparados, como dice la abogada Laura Jiménez, es el poder que tienen los inmigrantes, que desafortunadamente hasta el momento no tienen un estatus legal, pero eso no significa que usted no lo pueda conseguir. Con la asesoría adecuada puede hacerlo. Vamos con la primera pregunta, dice Aristalia Isabel. Aristalia, gracias por estar con nosotros. Las personas que entraron por frontera el 13 de agosto de 2024 serán deportados. Bueno, esperemos que ya haya presentado su aplicación de asilo, esperemos que estén revisando sus procesos en la Corte, y si tiene un proceso abierto en la Corte y tiene su aplicación de asilo presentada, no va a tener riesgo de ser deportado, independientemente de que si la persona está puesta en un proceso en la Corte, pues es el juez quien tiene la palabra sobre si esa persona efectivamente es deportable o no. Laura, una pregunta que nos trae Maide Pérez, y yo quiero que nos des un adelanto de lo que vamos a tener el próximo viernes referente a la I-220A. ¿Qué va a pasar con los I-220A y qué vamos a tener el viernes a través de las redes de Cubanet y también de las plataformas de la abogada Laura Jiménez? Bueno, pues este viernes vamos a tener de invitado al abogado Mark Prada. Mark Prada es el abogado que ha autorado, que ha preparado los litigios en contra de que la I-220A no sea considerada un parol. O sea, argumentando que esta forma de liberación precisamente es lo que equipara a un parol 212 de 5A. Y Mark va a estar aquí con nosotros conectado de manera virtual, respondiendo todas las preguntas que puedan tener al respecto sobre qué es lo que se puede esperar de los 3 casos que están pendientes en el circuito 11 y de un caso también que está pendiente desde hace un poco más de tiempo, en el cual él también es el abogado principal. Ahora, vamos a ver qué pasa con la 220A. Yo creo que si bien Mark Prada puede darnos un poquito de luz sobre los tiempos en los que se pueden esperar tener una decisión, quizás sobre cuáles son sus expectativas sobre esa decisión, teniendo en cuenta que ya él ha ganado otros casos de este tipo. No tenemos una bolita mágica y tampoco podemos predecir qué es lo que se va a decir o qué es lo que se va a decidir y cuánto tiempo va a tardar en bajar esa decisión. Bueno, vamos a estar muy pendientes y recuerde siempre a través de la información exacta, de la información correcta, usted puede estar
protegidos, buscaron como un escudo, algo que lo proteja para evitar estar en una situación que nadie desea. Lourdes González nos dice, ¿los ciudadanos españoles que entraron por la CBP pueden pedir asilo? Bueno, esperemos que usted haya dicho la verdad cuando la procesaron en la frontera, pero si dijo la verdad y siempre mantuvo que usted era una persona que tenía dos ciudadanías, bueno, pues puede presentar su asilo siempre y cuando usted diga la verdad, siempre y cuando usted relate la realidad de su caso y no se pongan a fabricar eventos o sucesos que nunca pasaron. Laura, también me han preguntado esta semana personas que han entrado con visa de España, es decir, ciudadanos cubanos españoles que han entrado con visa desde España y están en los Estados Unidos, una visa de 10 años. ¿Qué deben hacer esas personas? ¿Cuándo deben hacer una solicitud de extensión de visa? ¿Esas personas tú les aconsejas que esperen al año y un día y se acojan a la ley de ajuste cubano? ¿Cómo es el caso de esas personas? Bueno, si la persona entró con una visa B1, B2 o con la B2, esa persona va a poder realizar o aplicar para una extensión de esa visa, para solicitar la extensión, y más bien no es de la visa, es en realidad del periodo de estancia que tienen permitido estar aquí, que es un máximo de 6 meses. Para poder calificar para presentar esa solicitud de extensión de esa estancia, tienen que argumentar cuál es la razón por la cual quieren permanecer más tiempo, ya sea que tienen el interés de permanecer con su familia y bueno, quizás luego van a aplicar a la ley de ajuste cubano o tienen algún problema médico, problemas humanitarios de tipo familiar, etcétera. Ahora, la persona que entró con un ESTA, aquellos que en su momento todavía lograron entrar con el ESTA, no califican para una extensión. El ESTA no permite que la persona extienda esa estancia dentro de Estados Unidos. Por lo tanto, después de esos 3 meses van a estar en un limbo por 9 meses. Son muy pocas las personas que tienen algún argumento para presentar una aplicación de asilo explicando que fueron perseguidos o que tienen miedo de regresar a su país, pero sí tienen estos argumentos, si sufrieron eventos de persecución, bueno, pues pueden presentar un asilo para por lo menos en esos 9 meses no estar en el limbo, poder manejar, poder solicitar un permiso de trabajo después de los 150 días y posteriormente poder presentar su solicitud de ajuste de estatus cubano. Ahora bien, las personas que entraron por el aeropuerto Maite, ya sea con un ESTA o con una visa regular, van a presentar ese asilo con UCIS y es muy poco los casos en los que a estas personas los ponen en un proceso de deportación en la corte. Independientemente de que entendemos que el gobierno es lo que ha anunciado, que la administración es la intención que tiene, pero la realidad es que no tienen esa capacidad de oficiales, no tienen esa capacidad de personal para poder procesar todo lo que están diciendo que quieren hacer, ya sean las deportaciones, ya sean poner a todo el mundo en un proceso de deportación en la corte, etcétera. Bueno, hay que estar muy pendientes de eso. Seguimos respondiendo preguntas. Jenny Gómez, ¿pueden decir algo de los I-94 y de los 862, por favor? Bueno, los I-94, el I-94 es el documento que identifica cómo entró la persona al país, ya sea que identifique que la persona entró con una visa o ya sea que la persona entró con un parol, ya sea por el aeropuerto o por la frontera. Es el documento del récord de entrada de la persona, dice con qué categoría entró al país. La I-862, bueno, es la notificación de comparecencia en la corte, es la hoja de cargos migratorios que le imputan. Las entradas por fronteras son violaciones de migración, son cargos migratorios que ponen en su contra y por eso es que necesitan presentar una defensa, ya sea un asilo, ya sea una residencia, etcétera. Cuando se refiere a la persona al 862 es porque tiene una corte pendiente, me imagino. Muy probable, porque toda persona que entra por frontera, es lo que explicaba antes, la persona que entra por frontera entra para pedir protección bajo refugio, ¿ok? Estas personas, lo que dice la ley es que ese parol se lo dan
para no dejarlo en esa detención mandatoria y entonces ponerlo en un proceso, en una corte con jurisdicción donde vaya a vivir la persona, ya sea Miami, ya sea Orlando, ya sea Houston, Dallas, etcétera. Entonces ese juez es quien va a escuchar esas defensas en ese caso de deportación o remoción. Que las personas en la gran mayoría de las ocasiones se escuchan la palabra parol. ¿Qué significa parol, Laura, para las leyes de inmigración de los Estados Unidos? Parol es una especie de libertad condicional. Parol no es una admisión. No le han dicho todavía a la persona, ok, te puedes quedar aquí. Por ejemplo, las personas que entran por frontera están sujetos a un procedimiento que consta de varios pasos. Y la persona que entra por frontera generalmente es un aplicante para ser admitido en los Estados Unidos, un aplicante para admisión. Y le ponen automáticamente, como no tiene una visa para entrar, no tiene una residencia permanente, no tiene una ciudadanía, al no tener documentos de entrada, pues le van a poner una orden de deportación expedita. Y si la persona expresa que tiene un miedo de regresar a su país, entonces lo van a referir a un oficial de asilo que va a hacer una entrevista de miedo creíble y el último paso es que si no lo dejan en detención mandatoria, pues que lo liberen con un parol humanitario de 12 de 5. Ya sabemos que a muchas personas no le han dado los mismos documentos, no los han procesado de la misma manera. A muchos no les han dado la NTA, a la mayoría no les han hecho la entrevista de miedo creíble. Y bueno, esos son los desastres o la falta de organización que estamos viendo en la parte de inmigración, que no es algo nuevo, esto es algo que ya viene sucediendo hace probablemente 5 años, quizás un poco más. Bueno, y por eso hay que estar muy pendiente y hay que estar siempre con la asesoría indicada. Yo les reitero que si usted tiene algún tipo de duda un poco más específica, quiere conversar con la abogada Laura Jiménez, ahí tiene el teléfono en pantalla, 786-746-8472, la llama, habla con su equipo va a conectarle directamente con la abogada. Usted no va a hablar con una máquina, usted va a hablar con personas reales que van a estar dispuestas a atenderle en horario de oficina, obviamente, atenderle a su solicitud y van a tener toda la mejor intención de ayudarle con el respeto y con la seriedad que su caso requiere. Ahora lo estamos haciendo en vivo y gratis, de manera gratuita, cortesía de la abogada. Bueno, creo que la abogada ha tenido otra situación con su dispositivo. Así que Laura, si te puedes, por favor, volver a conectar, te lo voy a pedir para seguir hablando y respondiendo las preguntas de las personas que están conectadas a través de Cubanet para conocer cuál es la posibilidad que tienen después de haber recibido, aquellos que entraron con parol humanitario a los Estados Unidos y recibieron esta notificación el 25 del mes pasado, el 25 de marzo, y que el 25 de abril se espera que, bueno, esto pudiera entrar en efecto, pero que ahora, el día 10 de abril, se espera que en Boston una jueza pues ejecute una orden para revocar esta revocación, valga la redundancia, del parol humanitario que protegía a más de 500,000 personas procedentes de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y de Haití. Ya vimos la semana pasada que los venezolanos se beneficiaron de una decisión en corte que también les dio la posibilidad a los que estaban bajo el TPS de continuar el TPS que se vencía ya creo que la semana próxima, y un número bastante significativo de personas pudieron continuar bajo ese programa. Así que la esperanza es que el jueves también esa corte pues dicte que las personas que entraron con parol también van a tener por lo menos más posibilidad de tiempo para poder establecerse legalmente en los Estados Unidos. Laura, estábamos hablando, respondiendo preguntas, ¿te parece si continuamos? Por supuesto. Sí, tenemos Perdón por los problemas de conexión, pero hoy estamos aquí un poco locos con el internet. Mercurio está retrógrado, dicen que afecta a las conexiones, pero bueno. Seguimos respondiendo a Doris Hernández López. Saludos para ti, Doris. Dice, abogada, ¿ustedes creen que hay esperanza de que la jueza federal tome una medida cautelar hacia la revocación del parol como se hizo con el TPS? ¿Cómo usted ve el escenario? Yo pienso que sí, yo espero que sí. Y bueno, vamos a esperar con ansias si hay alguna decisión el 10 de abril y enseguida que sepamos cuál es el desenlace, pues les vamos a dejar saber.
Bueno, seguimos respondiendo preguntas. Luis García dice que aplicó a su residencia y su corte es ahora en abril, ya había solicitado el cierre, pero aún no le llega. ¿Corro peligro? Me imagino que el cierre quiere decir el cierre de la corte, Laura. Sí, el cierre de la corte. Luis, tiene que asistir a esa audiencia. Bajo ningún concepto puede dejar de comparecer a sus audiencias de inmigración, a sus citas de supervisión, etcétera. Ahí puede llevar la evidencia de que esa residencia fue sometida, de que usted es cubano, de que no tiene récord criminal, ya sea en Cuba o en Estados Unidos, de que sometió su certificado médico y bueno, es probable que el juez decida en esa audiencia cerrar su caso. Lo otro que puede hacer es contratar un abogado que lo represente debidamente en esa audiencia y muy probablemente un abogado tenga las herramientas, el conocimiento de cómo solicitar ese cierre de corte para que sea aprobado en la audiencia. Y para eso la mejor, ahí la tiene en pantalla, y no lo estoy diciendo porque yo lo pienso o porque me lo han dicho. Realmente yo he podido constatar a partir del testimonio de clientes reales, de personas con las que he conversado y también de casos en los que la abogada me ha ayudado amablemente a solucionarlos, que es una persona responsable y seria, que de verdad que quiere ayudar a los inmigrantes en esta comunidad. Seguimos respondiendo preguntas. Joanny Castillo nos dice que su esposa es cubana y entró por CBP-1, cumple el año el día 19 de abril. ¿Debe aplicar un asilo? Si está en la corte, yo le aconsejaría que sí, pero ya queda muy poco tiempo para el 19 de abril. Si no tiene una audiencia inmediata, entonces lo que puede hacer, ya sea que esté en la corte o no, y si no hay una audiencia inmediata además, lo que puede hacer es someter su aplicación de residencia con UCIS. UCIS tiene jurisdicción para procesar y aprobar esa residencia, aunque la corte está abierta, porque es una persona que entró de manera legal. Ahora bien, cuando ya esa residencia esté presentada, si el procedimiento en la corte está abierto, va a presentar toda esa evidencia en la corte y va a solicitar que el juez desestime los cargos para que haya un cierre total. Muchos éxitos para usted, Joanny, y para su esposa. Nos pregunta Liliana Herrera que los cubanos que no hicieron asilo y tienen residencia pendiente, ¿qué pasa con ellos? Bueno, si tienen una residencia pendiente, les vuelvo a recordar, toda persona que entró por frontera está sujeta a ser puesto en un proceso de deportación en la Corte de Inmigración. Es muy importante que ustedes revisen el estatus de esa fecha de corte, si está abierta o no está abierta, cuándo tendría la audiencia y que nunca pierdan una audiencia en la Corte de Inmigración. Si ya presentó su residencia permanente, puede presentar la evidencia de que esa residencia está pendiente con UCIS y solicitar su cierre de corte. Gracias a todos los que están conectados. Les pido, por favor, que compartan, que nos den un like, que es importante que esta transmisión pues se conozca, que las personas que nos reciben pues tengan la información indicada, correcta, actualizada y por supuesto, mientras más likes tengamos, corazoncitos, etcétera, pues mejor le va a llegar a usted la información y tanto la plataforma de Facebook como de YouTube pues va a, por supuesto, ahí tenemos la abogada que se volvió a tener un problema de conexión más. Vamos a tener la posibilidad de estar conectados con ustedes. Vamos a seguir respondiendo a sus preguntas y, por supuesto, a todas las personas que están conectadas a través de las redes de Cubanet y de la abogada Laura Jiménez. Suscríbanse también al canal de YouTube de la abogada Laura Jiménez y también de Cubanet. Estamos hablando hoy, respondiendo preguntas a personas que se han comunicado con nosotros, ya sea a través de nuestras redes sociales, lo estamos haciendo en vivo también, estamos respondiendo, la abogada está respondiendo a sus preguntas, a sus dudas a través de las plataformas de Facebook y de Cubanet, para que usted no se vaya a dormir con esa preocupación y con el corazón, el pecho apretado de que no sabe qué hacer con su situación migratoria. Laura, no le puedo mandar un helicóptero tecnológico. No lo tengo Yo ahora. prometo mañana a ver qué es lo que está pasando. Claro que sí, vamos a solucionarlo. Pero recuerden, el viernes vamos a estar a las 2 de la tarde, si Dios lo permite, con el abogado Marc Prada. Les recordamos a través de las redes de la abogada Laura Jiménez y de Cubanet, vamos a estar respondiendo preguntas para las personas que han solicitado I-220A. Marc Prada, quien ha establecido, creo que dos, Laura, me dijiste, dos demandas. Para... Él ha presentado varias, Maite. En estos momentos él tiene 4 pendientes, 3 que están
en el circuito 11 pendientes de ser revisadas, pendientes de una decisión final, quizás de alguna audiencia, y una que ya llevaba un poco más de tiempo, que aún tampoco ha sido decidida. Él nos va a estar hablando sobre todo esto y sobre qué pudieran esperar y en qué tiempo se pudiera esperar tener alguna resolución el viernes a las 2 de la tarde. Que Dios lo permita. Bueno, tenemos el caso de Giovanni que dice que tuvo un DUI hace 20 años y otra felonía de manejar locamente. Ahora está en ajuste de estatus basado en matrimonio, en asilo. Obviamente dice que tiene su asilo por su esposa. Le afecta esta administración. Tiene que estar preocupado de una posible deportación por esas situaciones de criminales, porque son delitos. Bueno, yo creo que si ya él está en el proceso de un asilo pendiente, de un ajuste de estatus, el hecho de que tenga un DUI, el hecho de que tenga una felonía anterior puede significar algún riesgo para él. Sin embargo, yo pienso que mientras él haga las cosas bien, sobre todo si tiene un perdón, si es que lo necesita, en dependencia del tipo de felonía y el año en que fue cometido, que también lo haya sometido y, bueno, no cometer más ninguna ofensa, tratar de no cometer sobre todo ninguna violación de tránsito que vaya a dar causa de que un oficial lo pare mientras está manejando y lo lleve a un centro de detención, que en estos momentos la situación con los detenidos es bastante delicada. Sí, así que Giovanni, por favor, maneja correctamente, no bebas y trata de establecerte de manera legal y seria en este país, que es lo que queremos. Dice Alfredo Michel. Lo otro que le quería decir a Giovanni es que espero que tenga un abogado o una abogada que lo esté representando. Lo único que me preocupa es que sí se ha venido escuchando y hemos tenido información directa de otros abogados que han tenido clientes que han sido detenidos en citas de entrevistas en oficinas de UCI. Ojo, Giovanni, si tienes una cita, una entrevista, ve con tu abogado, no vayas a ir solo, porque han habido algunas oficinas en las que han ocurrido algunas detenciones en casos como el tuyo, donde la persona ha tenido un crimen o una deportación. Muy importante tener eso en cuenta para evitar cualquier tipo de situación. Usted vaya con su escudo y su escudo pues no tiene en este momento y en la situación que estamos viviendo otra representación con un abogado, una representación legal. Alfredo Michel dice que es residente, que entró por CBP One, que si tiene algún problema. Si es residente, no. Residente, asegúrese de que no haya tenido su corte abierta. Si está abierta, ciérrela, porque las personas que entran con CBP1 pueden hacer la residencia con UCIS sin que UCIS cierre esa residencia, porque tienen jurisdicción sobre la corte para lo que es la residencia. Y muchas personas a veces no se dan cuenta que tenían una fecha de audiencia, después les ponen una orden de deportación y esto entonces se ve después o se hace de su conocimiento, ya sea cuando viajan fuera de Estados Unidos o cuando están aplicando la ciudadanía. Ojo, siempre revisen esa fecha de corte para, si es necesario, cerrarla. Muy importante, y eso usted lo puede hacer con un abogado. 786-746-8472, ahí tiene a Laura Jiménez y a todo su equipo dispuesto a ayudarle de manera seria y responsable y comprometida, además, en todo el trayecto de su caso. No es que lo escuchó hoy y que después lo abandona y entonces nos vemos en la corte. No, hay una preparación, hay una comunicación que ella establece de manera seria y ética con las personas a las que ella representa. Mira, Betsy Barona te está enviando saludos, dice: gracias, doctora Laura, usted siempre con su excelente explicación. Saludos, Betsy. Sonia González, gracias por todas las estrellas estas que nos estás mandando, Sonia. Gracias a todos los que están ahí conectados. Les reitero que por favor compartan, que nos den like. Es importante que las personas tengan información de último minuto de lo que está pasando. ¿Cuándo se sabe la decisión con el juez sobre el parol humanitario? Bueno, vamos a saber qué va a pasar el día 10 de abril. Vamos a mantenerlos actualizados al respecto. Marta Cruz Ramírez, saludos para usted, Marta. Gracias por estar ahí con nosotros. Gracias por compartir también esta transmisión. Ricardo Ramírez, ¿qué hay con los del paro humanitario y no tienen argumento para asilo? ¿Qué pasa con esa gente, Laura? Bueno, a lo mejor tienen una petición familiar pendiente, a lo mejor ya están cercanos a presentar la aplicación de residencia. Mi recomendación es que si no tienes un argumento para asilo, bueno, pues no presentes un asilo, porque no es recomendable mentir bajo ningún concepto. Y quizás hay alguna otra forma de protegerse. Mientras tanto, vuelvo y repito, yo no creo que vayan a salir a buscar absolutamente todo el mundo
no es humanamente posible, no tienen la capacidad del personal para hacerlo, independientemente de que han buscado refuerzos hasta en el IRS. Laura, pero a propósito, porque hay personas que cuando dicen asilo y escuchan asilo político, piensan que solamente se puede solicitar un asilo en los Estados Unidos por persecución política, porque han sido... Por persecución religiosa, puede ser por orientación sexual, puede ser por pertenecer a un grupo social determinado con una característica muy específica, puede ser por su origen nacional. Muchas veces las personas no saben que a lo mejor tiene un elemento de lo que pasó en su vida pasada, de lo que puede pasar en el futuro si regresa a su país, hasta que a veces no se reúne con un abogado y el abogado escucha qué es lo que le pasó en su país y le hace algunas preguntas. A veces esto es normal, pero generalmente si la persona no sufrió persecución, no hubo un daño, pues no va a tener muchos elementos para presentar ese asilo. Pues por eso siempre es importante, uno, que busque la asesoría de un abogado, dos, que usted escriba como su biografía, como su historial, como lo dice la abogada en videos que ha compartido en sus redes sociales, que les invito a que busquen información en las redes sociales de la abogada Laura Jiménez PA, y usted lo encuentra, y ella comparte toda una guía para ver cómo puede hacer la declaración para su asilo y porque obviamente es necesario como una evidencia también que se suma a esa solicitud de asilo. Betsy dice que ella, bueno, dice Marus Prado y usted juntos será una excelente presentación. Dice que saludos de Cuba. Mira, a ver si nos Esperemos que sí. Y que bueno, es mamá vamos a una última pregunta porque me van a matar en el canal 22 que me están esperando para Por otro. supuesto, vamos con la pregunta de Yami Peña. Dice, mis padres aplicaron el pasado 28 de marzo para la ley de ajuste, pero no ha llegado el recibo, ni nada que indique que ya aplicaron. ¿Tendrían problemas? Bueno, esperemos que no. Los recibos están demorando un poquito, ni siquiera han pasado 15 días y como sabemos estos procesos ahora se van a tardar un poquito más. Tenga el control de esa aplicación, tenga el control de el récord de envío para que pueda darle seguimiento ya sea con el correo postal o con la compañía que utilizó para enviar el paquete a UCIS. Y siempre que se demore mucho más de un mes, usted puede llamar a las oficinas de UCIS a ver o para confirmar si recibieron ese paquete o no. Pues gracias, Laura, por toda la información que nos has compartido. Las personas que nos preguntan que si están solicitando residencia o han solicitado residencia y no han pedido asilo, óigame, si usted tiene la ley de ajuste cubano y ha pedido la residencia, espere, usted tiene un proceso legal pendiente, que es lo que dice la ley hasta el momento. Si usted tiene un proceso legal, ya sea asilo o solicitud de residencia o el I-131, que es la reclamación familiar, usted no tiene problema. Lo que sí, imprima todos sus documentos, téngalos con usted, llévelos a todas partes para que eso lo proteja. Y si tiene alguna duda, 786-746-8472, ahí está la abogada Laura Jiménez para responder a sus preguntas. El viernes, 2 de la tarde, vamos a estar a través de las redes de Cubanet y a través de las redes de la abogada Laura Jiménez para responder más preguntas. Gracias a todos los que han estado conectados. Vamos a intentar responder a todas las preguntas que tenemos ahí pendientes, que la abogada pues más adelante o parte de su equipo se comuniquen para responder a todas esas interrogantes, pero si no, 786-746-8472 y si no, nos vemos el próximo viernes. Gracias, Laura, por estar con nosotros. Gracias a ti, Maite, y gracias a todos por conectarse. Que tengan una excelente tarde y nos vemos pronto.